Días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Estamos en nuestra tercera clase virtual del curso de Biología dirigida para el segundo año de secundaria. Entonces, el día de hoy nos toca hablar sobre las características de los seres vivos. A ver, vamos a analizar. ¿Qué es un ser vivo? Es un conjunto de átomos y moléculas que forma una estructura material muy organizada y compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relacionan con el medio ambiente con el intercambio de materia y energía de una forma ordenada. Claro, cuando hablan del intercambio, ¿no?, de materia y energía, nos referimos a los nutrientes. Los seres vivos, tanto las plantas como los animales, adquieren nutrientes, adquieren energía, ¿no?, para poder desarrollarse y para poder subsistir. Eso es lo que te quiere decir en esa primera parte. Y que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta la muerte. Claro, tanto los seres humanos como las plantas mantienen su estructura, ¿sí? Depende bastante también del nivel de alimentación, asimilación y energía que pueden adquirir durante todo ese tiempo, ¿no?, con las relaciones y características que ya hemos visto hace un momento. Características: organización, estructura, metabolismo, homeostasis también se le dice, crecimiento y desarrollo, reproducción, irritabilidad, adaptación, entre paréntesis, evolución. Vamos a ver características de cada uno de ellos. Organización. Un ser vivo consiste en una o más moléculas que trabajan de una forma ordenada. La célula en sí está compuesta por partes individuales que funcionan en coordinación. Claro, todo ser vivo, tanto plantas como animales, está compuesta por células que todas trabajan en conjunto para poder darle funcionamiento al ser. Varias células se organizan para formar tejidos. Un conjunto de tejidos que cumple una función específica es un órgano. Los órganos pueden formar sistemas de órganos, etc. Claro, si tenemos una célula, la célula se junta con varias células y forman un tejido, ¿no? Y al juntarse varios tejidos con características similares forman un órgano. Y los órganos en sí forman un sistema. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema excretor, sistema reproductor, sistema inmunológico, ¿no? Entonces, así va, ¿no? Va formándose desde lo más pequeño, que es una célula, hacia lo más grande, que es un sistema, y el conjunto de sistemas me van a formar lo que es un ser vivo. Los organismos están organizados en células. Organismo unicelular, una sola célula. Organismo pluricelular, varias células. Claro, organismos unicelulares tenemos como por ejemplo las amoebas, ¿no?, que tienen una sola célula y con esa única célula se mantienen vivas. Y organismos pluricelulares, los seres humanos, las plantas y varios animales más. Todos los mecanismos, teoría celular, todos los organismos están compuestos de una o más células. Claro, ya lo hemos dicho hace un momento. Todas las células provienen de células preexistentes. Exacto. ¿Por qué? Porque las células se pueden reproducir por medio de la mitosis. Y si fuese células sexuales, se reproducen por medio de la meiosis. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Claro, la célula tiene función de nutrición, respiración, asimilación y varias características más. Las células contienen información hereditaria. Claro, toda célula tiene información hereditaria, pues dentro de su estructura contiene ADN, y ese ADN vendría a ser justamente la raíz que va a ser pasada de generación en generación. Todas las células tienen membrana plasmática, citoplasma y material hereditario. Membrana plasmática vendría a ser la parte de la envoltura, ¿no?, que en el caso de los animales
en los animales y seres vivos vendría a ser la membrana celular, mientras en caso de las plantas se llamará pared celular. El citoplasma vendría a ser el interior donde se ubican varias organelas que tienen diferentes funciones esenciales. Y material hereditario vendrían a ser los cromosomas, y entre los cromosomas se encuentran las cadenas de ADN. Procariontes carecen de membrana celular y eucariotas poseen cromosomas y núcleo. Las células procariotas son las más primitivas, ¿sí? Como el caso de las amoebas, de algunas cianobacterias que tienen estructura muy primitiva, muy simple, y no han evolucionado, mientras eucariotas sí han evolucionado y tienen entre su estructura núcleo y tienen cromosomas. Procariota, justamente ahí está. Las células procariotas no tienen núcleo, es una representación muy simple, y esa única célula hace de que ese ser tenga funcionamiento limitado. Y las células eucariotas, a diferencia, sí tienen diferentes características. Tienen núcleo, y en el núcleo se concentra la información genética o hereditaria, y en el citoplasma se ubican diferentes organelas que tienen funciones para el metabolismo de ellos. Las células se organizan en tejidos. Tenemos tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Tejido conectivo, ¿por qué? Porque se encarga de conectar toda la información o toda la función específica de un órgano. Tejido epitelial es netamente la piel. Tejido muscular es aquel tejido que forma los músculos, y tejido nervioso es aquello que nos da las reacciones, las sensaciones y en modo de percepción que todos tenemos, ¿no? Estructura. Esa estructuración de menos a más complejo se conoce como los niveles jerárquicos de organización. La tendencia a la autoorganización es una característica importante en la vida, justamente lo que hemos dicho, ¿no? Desde lo más simple que es una célula hasta lo que es un ser vivo, ¿no? Vendría a ser justamente el proceso de complejidad. Mientras más estructura formen, va a ser mucho más complejo. Metabolismo. Los seres vivos necesitan energía para crecer, reproducirse y mantener su complejidad frente a las fuerzas de entropía, o sea, de desorden. Para eso, transforman los materiales químicos y orgánicos por medio de un proceso de síntesis o degradación. Este proceso se conoce como metabolismo y permite crecimiento, reparación y conservación del ser vivo. El metabolismo puede ser anabólico o catabólico. Ya. A ver, el organismo adquiere energía, ¿no? ¿Y qué hace? Para eso necesita nutrientes, que pueden ser los rayos solares, pueden ser alimentos creados por sí mismos, en caso de las plantas, pueden ser alimentos adquiridos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo humano lo que hace es lo siguiente. Uno es absorber esos alimentos, ¿no? Y sintetizarlo. ¿Qué significa sintetizarlo? Crear fuentes de proteínas, fuentes de energía. Mientras hay otros tipos de alimentos, el cual lo que hace el cuerpo humano es catalizarlos, o mejor dicho, degradarlos. ¿Para qué? Para poder digerirlos adecuadamente y poder sacar justamente los nutrientes, proteínas y energía de cada uno de ellos. Por eso que hay dos tipos. Anabólico, que es aquel que sirve para poder sacar los nutrientes y que todo su cuerpo se puede mantener estable, firme. Y catabólico significa que es la función para poder destruir una gran masa en partículas más simples para su digestión. Homeostasis vendría a ser, los organismos vivos necesitan resistir las fuerzas de entropía, o sea, desorden, la tendencia natural hacia la desorganización, para mantener la constancia del medio interno de su cuerpo, temperatura corporal, equilibrio de electrolitos, necesita gastar energía. Termorregulación es la regulación de calor y frío. Osmorregulación, regulación del agua e iones, ¿no? Homeostasis vendría a ser justamente el proceso para poder mantener en equilibrio el cuerpo humano. Porque si es que no hubiera equilibrio, entonces todo sería un desorden y nosotros no podríamos diferenciar tanto el calor, no podríamos mantener una temperatura corporal correcta, de repente nos faltaría algunos
radicales que nos permiten mantenernos estables. Es por ello de que la homeostasis hace de que nuestro cuerpo se mantenga regulado, ¿no? Que se mantenga ordenado y que cumpla sus funciones. Imagínate una máquina, ¿no? Si una máquina agarras, le echas mucha gasolina o no le echas agua, empieza a humear y se empieza a malograr. Pero si le echas las cantidades adecuadas, tanto de agua como gasolina, esa máquina va a seguir en funcionamiento. Y así es nuestro cuerpo humano también. Crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos crecen en algún momento. El crecimiento depende de la habilidad de metabolizar o cambiar material externo a energía. Los seres vivos crecen de la manera estructural descrita en el número 1, complejidad y organización. Claro, el cuerpo humano al momento de que adquiere esas proteínas, esos nutrientes, empieza a crecer, pero con una información ya definida. Los seres humanos tienen una característica en común. Todos los seres humanos tienen en su ADN su forma de desarrollarse. Y todos tienen la misma estructura, claro, con diferentes características físicas, pero la misma estructura en sí, porque todos tienen las mismas funciones. Mientras, hay otros que también se desarrollan de esa manera, pero no pueden crecer de la manera que uno quisiera, sino se estancan ahí. ¿No? Por ejemplo, no le vas a pedir a un cerdo que se pare en dos patas, porque su característica es de que ellos sean cuadrúpedos. Es algo así. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el aumento del tamaño celular, del número de células o de ambas. Por ejemplo, los organismos multicelulares pasan por un proceso más complicado, diferenciación y organogénesis, formación de órganos. Desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser humano, sin ir muy lejos, se inicia con un óvulo fecundado. Claro, nosotros como seres vivos comenzamos siendo un cigoto. Y ese cigoto se convirtió después en un embrión, luego en un feto, luego en un recién nacido, luego en un niño, luego en un adolescente. Entonces, esa célula fue cambiando y fue desarrollándose de acuerdo a ¿qué? A las etapas de la vida y de acuerdo a también a las proteínas, energía, materia que ha ido adquiriendo durante todo ese proceso. Reproducción. Todos los seres vivos tienen la habilidad de reproducirse de alguna manera. La reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción asexual normalmente se realiza entre organismos más simples. Es una extensión del proceso de crecimiento. La reproducción sexual generalmente requiere de dos individuos que combinan su material genético para crear un tercer individuo, ¿no? Yo creo que eso queda claro, ¿no? Asexual mayormente son para aquellos que tienen células procariotas que no han evolucionado mucho y se pueden reproducir de esa manera. Reproducción asexual, solo los organismos es capaz de originar otros individuos nuevos que son copias exactas. Es como un clon, ¿no? Es lo que hace una célula. La célula, al momento de que hace la mitosis, clona prácticamente la misma célula que tiene las mismas características. La misma característica de la célula original. Y la reproducción sexual, nosotros ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Que es cuando dos seres aportan su material genético y forman un tercer ser, ¿no? Y además justamente lo dice, ¿no? Los descendientes serán fruto de la combinación de ADN de ambos progenitores y por lo tanto serán genéticamente distintos a ellos. Claro, a combinarse no significa que van a ser parecidos a uno u otro, sino van a formar un nuevo ser con características disímiles a los originarios. Irritabilidad. Un ser vivo detecta o reacciona a estímulos como la luz, presión, temperatura y o composición del suelo, aire, agua. Esa reacción es activa, requiere energía, no es pasiva. Por ejemplo, la reacción de una planta al sol es diferente que de una piedra que rueda hacia abajo. La planta requiere energía para poder crecer hacia eso. Una reacción activa. Muy bien, claro, irritabilidad es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso de color de ojos, si tú tienes el color de ojos oscuro y estás de noche, bueno, se van a mantener oscuros, pero si sales tú, tus ojos se van a aclarar. Es igual la piel. La piel también cambia de tonalidad dependiendo si los rayos solares llegan directamente a ti o si te proteges hacia ellos. Entonces, esa es la característica que tiene todo ser vivo, ¿no? De ser irritable, o sea, ser afectado por lo medio externo. Adaptación, evolución y adaptación. Un individuo
responde, a los cambios en el medio, en el ambiente y realiza cambios para sobrevivir. Una población al paso de varias generaciones se adapta a las condiciones ambientales de un lugar, pero pueden regresar a las características iniciales. Los seres vivos cambian a través de las generaciones. A la escala de una población, cuando el cambio es irreversible, se llama evolución y pueden generar nuevas especies. Claro, los seres humanos llegaron a ser primero homínidos, luego llegaron a ser Homo sapiens sapiens y ahora tenemos ya la segunda característica o la final, que somos Homo sapiens sapiens, que somos dos, ¿no? Ellos somos los seres humanos y nuestra evolución ha tenido varios cambios, ¿no? Desde ser cuadrúpedos a ser bípedos, ¿no? Y nuestro aumento de capacidad craneana. Eso vendría a ser. Y la adaptación vendría a ser la característica que todo ser vivo tiene para poder sobrevivir ante un medio desconocido. Por ejemplo, hay algunos animales que se camuflan como si fuera una estructura de un árbol para no ser atacado por un depredador, ¿no? Y aquí tenemos la adaptación, el cactus, ¿no? Se tuvo que adaptar a vivir con poca agua y dentro de su estructura almacenan agua. Listo, eso sería todo con respecto a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, nos vemos hasta el día de mañana. Y ya saben, vean su libro, resuelvan la parte de las preguntas que están ahí con todo lo que se ha explicado el día de hoy. Y eso sería todo por esta clase. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.